contarte que recibimos a una invitada de lujo que viene del interior, María José Ferreira. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Elena, aquí estoy muy bien, gracias por invitarme. Bueno, recientemente llegada de la provincia de Córdoba, de Villa Allende más específicamente, María José es profesora de artes visuales, ¿verdad? Sí. En una escuela media de allí de Córdoba. Sí. Y también trabajás en la dirección de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni. Así es. Y te tenemos acá en el estudio. Ay, bueno, algo la vamos a exprimir, la vamos a aprovechar. Vamos a tener que pedir que nos cuente. Así quiera. Que llegaste justo para la columna de Marcelo Gómez, que está aquí hablando acerca de la improvisación en el arte. Así que vos, si querés, podés después tener un diálogo acá con nosotros en la mesa. Dale, gracias. Bueno, Elena, hasta ahora de lo que hablé es de la improvisación y la creatividad en general. Ahora vamos a hablar un poco de la improvisación y el arte. Vimos al juego libre, que de alguna manera Nachmanovich lo usa como un sinónimo de improvisación, como una invitación a combinar palabras, formas de pensamiento, imágenes, sonidos, que provienen de un yo profundo que aflora. Por eso, en la historia, la improvisación en general ha acompañado a las expresiones artísticas con mucha frecuencia, a la música, a la danza, a la pintura, a la literatura. Incluso a partir del siglo XX se iniciaron búsquedas que tuvieron a la improvisación como su recurso central, como el procedimiento privilegiado que se utilizaba para la producción artística. En el campo de las artes visuales hicieron punta en esto las primeras vanguardias, los abstractos, los dadaístas, los surrealistas, que practicaron diferentes formas de automatismos. Vos sabés, Carlos, que el automatismo es una técnica con la que se trabaja bastante en general en la secundaria, también en la primaria. Y los surrealistas la utilizaban en sus experimentaciones para para producir estados alterados, pero por una vía que no fuera la ingestión de drogas. Fíjate que hay puntos de contacto, ¿no? De estos estados que uno busca, en este caso no consumiendo una sustancia, sino realizando un procedimiento. En el campo de la educación artística y en particular en el de las artes visuales hay muchos docentes que utilizan técnicas automáticas en clases. Y esas propuestas vuelven observables varias de las ideas que he venido desarrollando en la columna. En las producciones en general se evidencia que cuanto mayor grado de juego libre se proponga a los chicos o a los adolescentes, es mayor la sorpresa que producen los resultados y es mayor la variedad de las imágenes que se generan. Pero hay algo que es más importante que eso, que se ve con claridad que ese impulso que las genera está muy lejos de ser cualquier cosa y que más bien se trata de todo lo opuesto, que siempre se expresa a través de automatismos algo que es inmanente, algo que es intrínseco, algo que es estructural al que produce esa imagen. Cuando hacemos automatismo gráfico es muy interesante detenernos en los resultados. Vos sabés que el primer paso en el automatismo gráfico suele ser proponerle a los chicos que llenen una hoja con garabatos descontrolados. Y es muy interesante ver cómo, a pesar de que la propuesta es que ni controlen con su mente el movimiento de su mano, si pones todos los trabajos uno al lado del otro, todos los garabatos son distintos y todos los garabatos tienen como una huella, un sello que está relacionado con ese autor, con el que lo hace. Queda claro entonces que la improvisación es un buen recurso para que los docentes propongamos a nuestros alumnos. Pero vamos a darle una vueltita de tuerca. Yo creo que además es algo muy recomendable para que consideremos los maestros sobre nuestro accionar. Sin duda, como dije al principio, hay muchas acciones que los maestros improvisamos en el aula todos los días.
y por lo general es bastante poco lo que reflexionamos sobre esas acciones. En principio porque es algo que está descalificado, está considerado poco profesional improvisar, está apartado directamente de la consideración. Como dije al principio, es cuasi pecaminoso improvisar en el aula. Al respecto, yo propongo un justo equilibrio. Yo creo que una clase tiene que tener un 50 y un 50. Un 50 de planificación y un 50 de improvisación. Es necesario planificar la tarea, imprimirle objetivos, trazar un rumbo, pero tan importante como eso es atender todos los días el presente de lo que pasa y atenderlo con espontaneidad y con riesgo. Es importante que los maestros exploremos, que cambiemos de rumbo, que cambiemos de parecer, que nos equivoquemos, que reparemos, que realicemos también las cosas que dicta nuestro yo profundo, que juguemos, que nos pongamos en juego. Creo que, a pesar de lo idealista que suena esta propuesta, sin duda improvisar en el aula implica además riesgos. Pero esa serie de incomodidades que nos puede generar, creo que vale la pena intentar, vale la pena probar y vale la pena correr esos riesgos. Muchos días viste que los maestros vamos de aula, más los de plástica, vamos de aula en aula y quizás en un día tenemos 8 o 9 grados. Es como un vértigo, ¿no? Y al final del día muchas veces me detengo en las cosas que no estaban dentro del libreto, las cosas casuales que pasaron, y muchas veces en esos pequeños detalles, en esas microhistorias del aula, creo que radica lo más importante o lo que más placer me produce de ser maestro. Encontrarme con las sorpresas del día. Bueno, esto creo que da para mucho y creo que da para continuarlo. María José, ¿querés hacer algún comentario particular sobre esto? No, me parece muy interesante el tema de la improvisación, me parece fundamental. Creo que a los niños les es más fácil improvisar por ahí que a nosotros los adultos. Y esa improvisación en el aula da cuenta de estar atento a lo que está pasando en ese presente, en ese momento, porque implica una flexibilidad de parte del docente para adaptarse al momento y poder justamente accionar con lo que está pasando. Uh-huh. La clase de artística te da un poco ese margen, y bueno, creo que en las otras materias también, pero el arte te da esa posibilidad. Y me parece que es poder conectarse con el otro en eso, en lo que le está pasando, y porque por ahí si uno queda a lo mejor demasiado atado a una planificación o a algo que deseaba hacer y no se da, las cosas le pasan por el lado, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, me viene a la memoria un día que me acuerdo era un 3er grado y había llegado un pibe nuevo. Y la verdad es que la llegada del pibe nuevo era muy conmovedora porque el pibe estaba agarrado de la madre, todos los demás, llegó no en marzo, que esto debía ser en mayo o junio, y yo los fui a buscar al aula, iba para el taller y digo, nada que ver, o sea, ¿cómo hago con esto, no es cierto? Y en realidad llegué al taller y improvisé, sea, se me ocurrió que la tarea del día iba a ser... Todos íbamos a hacer un dibujo que le íbamos a regalar al nuevo, y el nuevo miraba atónito, y salió bien, y creo que ese pibe se incluyó muy rápido en el grupo, y bueno, y ese recurso fue un recurso sin duda improvisado, no estaba en la planificación. Sí, es que de esas improvisaciones a veces salen las buenas ideas.
Así es, y bueno, no solamente le faltan las... Claro no, digo que no solamente trabajar el contenido, sino también las cuestiones grupales que empiezan a suceder, porque obviamente con ese ruido de un niño agarrado a su mamá que no se siente bienvenido, bueno, iba a ser difícil trabajar para todos. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Y esto debe haber millones de ejemplos permanentes, ¿no? Por eso digo, se trata de reflexionar y hacer foco en eso que a todos nos pasa en las aulas, pero que no está muy bien visto, que digamos que improvisamos. Sí, pero resolvería también muchísimos problemas que a veces tienen que ver con este grupo, cómo es este grupo, o la dinámica de determinadas cuestiones que surgen en el aula o en las salas, en donde las maestras no saben, digamos, van con la actividad, ¿no? Voy con la actividad, con el contenido, y de repente por ahí resolviendo cuestiones de la dinámica podrían laburar muchísimo más efectivamente el contenido que tenían planificado. A mí me pasó algo hace poco que tenían que entregar, yo tengo 42 alumnos en el aula y tenían que entregar unos trabajos, era sobre justamente arte contemporáneo, que había mucho de esto, y trajeron unas cartulinas, unos afiches enormes, y yo estaba muy cargada y digo, ¿cómo voy a hacer para llevarme todo esto? Y entonces, en ese momento, para resolver mi problema y para ver, digo, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a inventar una forma de plegar los trabajos. Inventen la forma que quieran, pero pléguenlo de manera que a mí me quepa en una carpeta A4. Entonces, empezaron a armar unos origamis, pero muy ingeniosos, y bueno, y yo me los pude llevar. Y a partir de eso, todos los próximos trabajos les dije, bueno, ahora ya, pero pensándolo previamente, todos tienen que inventar una forma de plegar los trabajos y que yo con un mecanismo para desarmarlo y leerlo, que a mí me quepa en mi carpeta. Y ellos están divertidísimos con esto de plegar los trabajos, ¿no? Y de armar los origamis. Con Elena hicimos un encuentro de origami, y yo también lo que a veces propongo, yo también trabajo en una escuela secundaria, es tratar de integrar los saberes, ¿no? Que si la de plástica hace origami, relacione ángulos, geometría, o sea, que no aparezca esto es plástica, esto es educación física, esto es biología, o sea, tratar de, no sé, yo llego al aula, veo el pizarrón del profesor anterior, que no tuvo el cuidado de borrarlo, entonces trato de ver qué relación tiene lo que yo voy a explicar con eso que puso el profesor antes. No importa lo que sea, porque la creatividad es eso. Relacionar cosas que parecen desconectadas, absolutamente. ¿no? Claro, y a veces cosas que están demasiado conectadas, separarlas, disociarlas. Entonces hay que bancarse el caos inicial, la confusión, ¿no? María Caso, una docente española, habla de la sorpresa. Ella escribió un libro que se llama Reduvolution, ¿sí? La educación disruptiva, dar vuelta el aula, la flipped classroom, dice, ¿no? Como que el aula habría que dar la vuelta, ¿sí? Y desarmar esa estructura, ver la nuca del compañero. Y ella dice, lo que nosotros enseñamos no es lo que los alumnos aprenden. Claro. ¿Por qué? Porque en el medio está el inconsciente del docente y el inconsciente de los estudiantes. Entonces, en esa mediación es imposible que haya un acuerdo fidedigno y exacto. Entonces, está tu inconsciente y está el de tus estudiantes. Entonces, lo que se transmite no es necesariamente tal cual. Interviene la fantasía, interviene el inconsciente, y habla también del factor sorpresa, que todas nuestras clases tendrían que partir de alguna sorpresa. Y esa sorpresa es lo disruptivo. Claro, y es absolutamente convocante, sobre todo para un niño, ¿no? Que es lo que no se puede poner en la planificación. O sea, uno podría planificar una sorpresa, pero que vos te encuentres con un chico recién ingresado, eso no es planificable. Porque cuando uno planifica un texto, ¿sí? Un contenido. Pero después está el contexto. Entonces, lo creativo es tomar, ¿no?, lo que pasa en el contexto y que forme parte de tu texto, o sea, que estén dialogando texto y contexto.
porque planificamos como si no hubiera contexto, pero contexto hay. Claro, totalmente. Y eso es lo que nos sorprende, y ahí es donde tenemos que improvisar. Vos sabés que una vez yo fui con mis hijos chiquititos a ver un espectáculo chiquitito, es esto, de Pesetti, en el Centro Cultural San Martín, hace muchísimos años, y había poca gente, porque él no era tan conocido acá como ahora, ¿viste? Y entonces había tan poca gente que él dice, por favor, todos los que están sentados en las butacas, ¿pueden subir al escenario? Entonces, él se bajó abajo del escenario y todos los que éramos espectadores del espectáculo estábamos arriba del escenario, y cambió absolutamente lo que estaba pensado como un supuestamente espectáculo tradicional. Y para mí fue absolutamente choqueante, digamos, para mí, para todos los que estábamos ahí, decíamos, ¿cómo nosotros vamos a estar maravillosa esa posibilidad de creatividad frente a una situación que bueno, que se te impone y que hay que ver cómo uno la puede resolver, ¿no? La flexibilidad de la que hablaba.